Ojo, porque jueces de la República ejecutarán golpe en favor de Abelardo de la Espriella y en contra de la democracia en Colombia. Así lo da a entender el presidente de la República, Gustavo Petro. A esto hay que prestarle mucha atención. Miren esto, ya saben que si anulan el contrato de pasaportes ya en plena expedición, no es más que el pago para hacer un fraude electoral en presidenciales para devolverle el favor de recuperar el contrato de los hermanos Bautista. Recordemos las diferentes denuncias que ha realizado nuestro presidente de la República acerca del golpe que en este caso ha pretendido realizar Thomas Gregg and Sons, la Procuraduría y la Registraduría, devolviéndole el contrato a Thomas Gregg and Sons de los pasaportes y por ende esta misma empresa dándole los algoritmos a Abelardo de la Espriella para quedarse con las elecciones presidenciales. ¿Esto por qué vuelve a volver? ¿Por qué sale nuevamente al ruedo en pocas palabras? Porque miren lo que ha sucedido. El nuevo pasaporte tendría los días contados. Dos procesos judiciales podrían suspender el modelo de Gustavo Petro. Así que esto es bastante delicado. Vean lo que viene sucediendo. Aquí es donde vemos la injerencia, la intervención de los tribunales administrativos de Colombia, de cómo la justicia está velando por intereses eh, particulares, específicamente de Thomas Gregg Sons, Abelardo de la Espriella y demás. Dos procesos judiciales en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca amenazan con suspender el modelo que el gobierno presentó como un hito histórico. ¿Cuáles son las medidas cautelares que pondrían en riesgo la continuidad del contrato? Y aquí es como la justicia sale a defender el uribismo. Y nos vamos para que entendamos esto. El 1 de abril del 2026, el gobierno de Gustavo Petro presentó el nuevo modelo de pasaportes colombianos como un hito histórico. Por primera vez, dijo el presidente de Colombia, el Estado producirá su propio documento de identidad internacional, sin depender de una multinacional privada. Sin embargo, el Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca tiene dos procesos judiciales, esperan turno para decidir si todo ese andamiaje es legal y sobre todo para referirse a las medidas cautelares que hay en estos despachos judiciales que indagan sobre el modelo de los pasaportes. En los próximos días se conocerán las primeras decisiones. Hay dos demandas abiertas en el mismo tribunal, con dos magistrados distintos. Las dos incluyen solicitudes de medida cautelar que el tribunal aún no ha resuelto. Una medida cautelar, en términos simples, es una orden judicial que puede suspender la ejecución de un contrato mientras se decide si ese contrato es legal o no. Si cualquiera de los dos magistrados la decreta, el nuevo modelo de pasaporte se frena. El gobierno lo sabe y a la fecha no se conoce cuál es el plan B si eso llega a ocurrir. Y vean esto. El primer proceso, empezamos con el señor Gregorio El Hach. La Procuraduría pide tumbar el contrato con Portugal, el señor Gregorio El Hach. El primero de los dos procesos es una demanda de nulidad absoluta presentada por la Procuraduría General de la Nación contra el convenio tripartito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal. El contrato, que es la pieza central del nuevo modelo de pasaportes y que compromete recursos públicos hasta 1.49 billones de pesos. Este proceso se tramita ante la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el despacho del magistrado José Elber Muñoz. Una demanda de nulidad busca que el juez declare que el contrato es ilegal desde su origen y en consecuencia que se revierta, que los recursos que ya se pagaron sean devueltos y que el Estado quede libre de seguir ejecutándolo. La Procuraduría presentó esa demanda en octubre del 2025 y el tribunal la admitió. Desde entonces, la Cancillería ha presentado recursos
sucesivos para intentar frenar el proceso, argumentando que el caso debía ir a un tribunal de arbitramiento internacional, que faltaba una conciliación previa, que el tribunal no tenía jurisdicción. El magistrado Muñoz rechazó todos esos argumentos, el último de ellos el 9 de marzo del 2026. La Procuraduría está legitimada, no necesita conciliación y el proceso sigue adelante. En noviembre del 2025, la Procuraduría pidió una medida cautelar en este proceso para suspender los giros de dinero que el Estado colombiano se comprometió a pagarle a la Casa de la Moneda de Portugal. Es decir, no pedir que se pare la producción de pasaportes, sino que se congelen los pagos al contratista portugués mientras el tribunal decide si el contrato es válido. El problema es que el magistrado Muñoz señaló que, por tratarse de recursos del Ejecutivo, necesita que todas las partes del proceso, incluyendo la propia Casa de la Moneda, que está en Portugal, se pronuncien primero sobre la legalidad del convenio antes de poder resolver esa solicitud. Esa espera es la que mantiene la medida cautelar en el limbo. El segundo proceso, véanlo, un ciudadano pide proteger a los colombianos. Estamos dándonos cuenta de la injerencia de Gregorio El Hach, de la injerencia de los politiqueros, perdón, de devolverle el contrato a los poderosos. Y tengamos algo bastante claro. Ahí está Abelardo del Esprilla detrás de todo este proceso. Y son jugadas y maniobras que realiza el uribismo para tratar de quedarse con las elecciones presidenciales, ya es a lo cual le debemos prestar mucha atención. El segundo proceso es distinto en su origen y en un mecanismo, pero apunta al mismo resultado. Es una acción popular presentada por el abogado y ciudadano Nicolás Dupont Bernal ante la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón. Fue admitida en enero del 2026. Una acción popular no busca tumbar el contrato como tal, sino proteger los derechos colectivos de los ciudadanos. ¿Derechos colectivos? En este caso, Dupont argumenta que el proceso de contratación del nuevo modelo de pasaportes violó derechos colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso eficiente a los servicios públicos. La Corte Constitucional reconoció en el 2025 que el pasaporte es indispensable para ejercer derechos fundamentales como la libre locomoción y la unidad familiar. Si el contrato es irregular y pone en riesgo la expedición del documento, esos derechos están amenazados. La medida cautelar de Dupont pidió en este proceso va más lejos que la Procuraduría. Busca la suspensión inmediata de los efectos del contrato interadministrativo y su número, y del convenio y su radicado. Es decir, parar en seco la ejecución del nuevo modelo mientras el tribunal decide. El fondo rotatorio de la Cancillería agotó todos los recursos disponibles para intentar frenar el proceso y llegó hasta el Consejo de Estado con una tutela. No funcionó. El proceso sigue su curso y la medida cautelar tampoco ha sido resuelta. El 25 de marzo del 2026, 6 días antes del lanzamiento oficial del nuevo pasaporte, la Procuraduría se sumó formalmente a la acción popular de Dupont como coayudante. O sea, que Gregorio El Hach siguió siendo de las suyas para ayudar a tumbar esto que estamos viendo. Yo creo que esto es bastante delicado. Eso significa que el ente de control, que ya tenía su proceso de nulidad en marcha, decidió también respaldar la acción popular del ciudadano con el argumento de que ambas demandas tienen el mismo sustrato fáctico y deben coordinarse para evitar decisiones contradictorias. Cambio tuvo acceso al memorial de 24 páginas de la Procuraduría, presentó ante el magistrado Mazabel Pinzón. Lo que ese documento revela es más grave de lo que se ha reportado públicamente.
La Procuraduría realizó el 6 de agosto del 2025 una visita preventiva a la Imprenta Nacional de Colombia, cuando pidió los documentos que respaldaban la etapa precontractual del convenio 010 del 2025, estudios de mercado, análisis financieros, identificación de necesidades. La entidad entregó un único documento, la justificación para la selección del cooperante internacional. Ese documento no tenía la firma de ningún funcionario, no contenía estudios de mercado, no incluía análisis del sector, no explicaba por qué se optó por la contratación directa. El contrato de más de 1.3 billones de pesos no tiene los soportes mínimos que exige la propia reglamentación de la imprenta. Aquí empezamos a ver cómo estos señores de cambio están diciendo unas locuras para que también a través de la prensa en Colombia tumben lo que estamos viendo y se realice un golpe a la democracia. Vean lo que dicen. Pero el hallazgo más grave tiene que ver con la naturaleza jurídica de la entidad portuguesa. El gobierno justificó la contratación directa de la Casa de la Moneda argumentando que era una persona extranjera de derecho público, lo que habría permitido saltarse la licitación bajo el artículo 20 de la Ley 1150 del 2007. La Procuraduría aportó al expediente el certificado de registro comercial de la entidad portuguesa. Ese documento dice otra cosa. La Casa de la Moneda es una sociedad anónima constituida bajo el decreto 235 de Portugal, sometida al derecho mercantil y a las normas de competencia de la Unión Europea. No es una entidad pública internacional en ese sentido estricto. Es una empresa de capital público que se rige por el derecho privado. El argumento legal que usó el gobierno para evitar la licitación no aplica. Además, dice esta gente, les estoy mostrando todo lo que dicen esta gente. Vean. Además, esa misma norma exige que el organismo internacional financie al menos el 50% del contrato para que aplique la excepción. La Procuraduría verificó la cláusula 11 del convenio. Los aportes de la Casa de la Moneda corresponden al 21% del valor total. El 79% restantes lo pagan los ciudadanos colombianos. El argumento del gobierno falla en dos requisitos simultáneamente, lo que configura, según el ente de control, una causa de nulidad absoluta por haber eludido una licitación que era obligatoria. Estamos viendo que están buscando lo posible y lo imposible para quedarse con el contrato. Hay más, la Junta Directiva de la Imprenta, que el 18 de julio del 2025 aprobó el convenio y comprometió vigencias futuras por más de 1 billón de pesos hasta el 2036, sesionó con la convocatoria enviada un viernes para reunirse el lunes siguiente, violando el plazo mínimo de 3 días hábiles que exigen sus propios estatutos. Al momento de la visita de la Procuraduría, no existía acta formal de esa sesión. Las decisiones constaban únicamente en grabaciones de audio y video y los documentos se iban a debatir, incluyendo la propuesta técnica de Portugal. Solo se entregaron a los miembros si firmaban acuerdo de confidencialidad sin respaldo legal alguno. Según la Procuraduría, esas irregularidades vician las decisiones de esa sesión, lo que arrastra la nulidad de los contratos que se derivaron de ella. Los números tampoco cuadran. El convenio obliga a solicitar 1.5 millones de pasaportes anuales a 17 euros la libreta, pero la disponibilidad presupuestal aprobada es insuficiente. Desde el primer año, el déficit inicial es de más de 375 millones de pesos y se acumula vigencia a vigencia, porque la plata no alcanza ni para los pasaportes ordinarios, sin contar los demás documentos pactados en el convenio. Miren, esto es una locura. Esto es una locura lo que está diciendo esta gente. Sin plan B, mientras los dos procesos esperan decisión, el nuevo pasaporte lleva apenas 2 semanas en operación. El primer lote de 193.000 libretas llegó a Colombia, fabricado en Portugal antes del 1 de abril. Entre el 4 de abril y el 9 de mayo se esperan 432.000 más. También hechas allá, la imprenta nacional todavía no produce en firme. Su directora Viviana León confirmó que Thomas Gregg Sons seguirá imprimiendo libretas hasta agotar las existencias y que la imprenta necesita años para operar de manera autónoma. Las proyecciones hablan de una década. Vean esas locuras. Como la Procuraduría del señor Gregorio El Hach, junto con los jueces de Colombia, están haciendo de las suyas.
Esta situación es bastante delicada, por lo que en su momento el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, Gustavo Petro lo reveló. Están detrás Abelardo del Espriella, están detrás los mismos miembros de la extrema derecha para quedarse de manera clara, para quedarse con el contrato de Thomas Gregg and Sons. Y esto es delicado porque Colombia le debe prestar atención. Petro ya lo había denunciado. Es devolverle el contrato a Thomas Gregg and Sons y ellos mismos entregarle los algoritmos a Abelardo del Espriella para que se consume o se consuma el fraude electoral y que la extrema derecha vuelva al poder. Situación, circunstancia delicada que invitamos a todos ustedes dejen su like, su comentario y nos ayuden a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. Desde la tierra del trueno, señores, muy orgulloso, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. No olviden ayudarnos a difundir este video ya que nos están atacando constantemente y tumbando nuestro contenido.